¿ya? también, sí. Y Después, ahora estamos en directo con Patrick Lyon y vamos a dar su referencia, por supuesto. La Fundación Federiz, en la que organiza, es una fundación de carácter voluntario y, digamos, relacionado también con el quehacer escautivo tanto de la quinta región como de Chile. La idea de la fundación es apoyar a los grupos scout, al movimiento scout en general, perdón, y también en esta faceta de las conferencias crear conocimiento scoutivo ya para las futuras generaciones. En nuestro afán de generar historicidad, ¿cierto? De reflexionar sobre nuestra historia, parte de nuestra gran historia, ¿cierto? Es la organización, la planificación, ¿cierto? El traer el Jamboree Mundial a Chile el año 1999. Hoy día contamos con la participación destacada de nuestro conferencista Patrick Lyon, que accedió en forma muy amable de compartir, ¿cierto? Su experiencia y contarnos de cómo trajo el Jamboree, cómo se organizó y obviamente el legado que queda para las futuras generaciones. Después de eso vamos a hacer una ronda de conferencias, perdón, una ronda de preguntas en el marco, ¿cierto? De un buen trato, por supuesto. Y vamos a dar un poco de indicaciones al final de la conferencia cómo van a hacer esas preguntas. Antes que todo, voy a dirigir, ¿cierto? De un currículum exhaustivo que tiene Patrick. Él ingresó a los 10 años al movimiento en el grupo Notre Dame en Santiago. Fue asistente de tropa del grupo San Francisco. En el año 1987 fue electo como miembro del Consejo Nacional de la Asociación de Scouts de Chile. En 1989 fue vicepresidente nacional de Scouts de Chile y en 1993 fue presidente de Scouts de Chile. En el año 1989, electo como miembro y vicepresidente del Comité Scout Interamericano. El año 1992, presidente del Comité Scout Interamericano. El año 1995, nombrado director ejecutivo de la Comisión Jamboree Mundial. En 1998 fue jefe de campo del 19 campamento del 19 Scout Mundial que fue en Chile. El año 1996 electo como miembro del Core Scout Committee y en 1999 electo como vicepresidente de la Conferencia Scout Mundial. Les dejo con ustedes a conferencista Patrick Lyon Yardimont. Perdón, me permite un cortito nomás, pero es importante. En la Federación de Escavo Católico, Patrick, yo lo conocí ahí, tuvo una brillante participación junto a otras personas, y en la Pastoral Scout, en la asociación, que incluso ahí yo me integré también, conocí su excelente trabajo junto a Tito y Miguel Arfa. Me permito interrumpir porque creo que es valioso en ese currículum amplio que tiene Patrick valorar dos elementos que fueron muy trascendentales, sobre todo por la formación valórica en tiempo de la federación y la formación en tiempo pastoral. Perdón. Gracias, Raúl. Adelante, Patrick. Ya, muchas gracias, Raúl, ¿no es cierto? Y yo no quise alargar el currículum que mandé. Ok, muchas gracias. Eso. Jamboree, hoy es Jamboree, en todo el mundo es Jamboree, hoy es Jamboree. Bueno, canción conocida por todos, ¿no es cierto? Que se hizo bien famosa en todo el movimiento scout en el mundo. Eh, el Jamboree Mundial fue una ciudad, como digo ahí, ¿no es cierto?, con más de 32.000 personas por 10 días. Esto no es un detalle. Juntar 32.000 personas no es fácil, pero hacer un evento con 32.000 personas multiplicado por 10 son 320.000 personas. Esto es una cosa
bastante importante, probablemente el encuentro de jóvenes más grande que se ha hecho en la historia de Chile. Eh, Pasamos ¿no es cierto?, tener que comprar un predio, el predio Picarquín, tuvimos 3.200 hectáreas, porque no se vendía por parte, ¿no es cierto? Llegaron 162 países por acá, conseguimos una buena colaboración por parte del gobierno de Chile, los dos gobiernos que hubo durante los periodos de preparación y ejecución del Jamboree. Y un costo, ¿no es cierto?, no menor, del orden, según recuerdo yo, unos 27 millones de dólares. Yo como director ejecutivo, ¿no es cierto?, me tocó seguir todo el proceso. De hecho, antes de ser director ejecutivo, como miembro del comité del Consejo, el Consejo Nacional de la Asociación, ir a plantear la postulación y acompañar después toda la planificación y ejecución completa del Jamboree. Fueron 6 años muy intensos. Bueno, para llegar al Jamboree, ¿no es cierto?, hay que pasar por muchas cosas. La primera es tener una concepción de qué diablo vamos a hacer. Por otro lado, planificar el Jamboree. Por otro lado, prepararlo. Nosotros estábamos, ¿no es cierto?, en una posición, en un momento de la asociación que iba saliendo o terminando el exitoso proceso de unidad de la Asociación de Guías Scout de Chile, con una asociación consolidada que tenía una creciente y bastante intensa participación internacional. La asociación en ese momento contaba con 70.000 miembros aproximadamente, 10.000 dirigentes y un proceso de formación continua de ellos, todo lo cual le daba a la asociación una solidez, ¿no es cierto?, que también avalaba su postulación a ser sede del Jamboree. Y por eso el Consejo Nacional acordó, si no me equivoco, de haber sido comienzo del 93, viendo que había una conferencia mundial, la siguiente conferencia mundial en agosto del 93, si no me equivoco, mandar una delegación para postular la asociación a organizar un Jamboree mundial. Quiero recordar que para organizar este tipo de evento hay que contar, ¿no es cierto?, con la venia. Primero debe ser nombrado por el Consejo, perdón, la Conferencia Mundial, y por otro lado, contar con la venia de la Oficina Mundial que certifica que la respectiva asociación tiene la capacidad de organizar tal evento. Bueno, viajamos a Bangkok, una delegación de 8 jóvenes y 7 adultos. Delante me apuraron un poco porque nombrar a los 7 adultos, creo que llegué a 5, me faltan 2, pero bueno, la memoria empieza a fallar. Y lo cual para Chile era una delegación muy numerosa, pero viajamos sobre todo muy bien preparados, con una preparación, una presentación en diaporama realmente espectacular, como solía, y no sé si todavía hasta el día de hoy, no tengo idea, pero solía en ese tiempo por lo menos la asociación armar sus participaciones, ¿no es cierto? En ese momento en que el comisionado general era Gerardo González, Gerardo era muy quisquilloso para armar estas cosas, y realmente llegamos con un diaporama espectacular. Tan buena fue la presentación, ya que en definitiva, ¿no es cierto?, empezaron a aplaudirnos fuertemente, aplausos de pie y aplausos que duraron 7 a 8 minutos, lo cual no es habitual en estas conferencias. Bueno, cuando viajamos, ¿no es cierto?, viajamos con una delegación de 8 jóvenes, digo, y 7 adultos. Y íbamos, ¿no es cierto?, contando ya con el respaldo de todos los países de América. Bueno, llegamos con un lindo folleto que ustedes ven, encontré un ejemplar por ahí, un lindo folleto que plegado presentaba el volcán Villarrica. De hecho, mucha gente pensó que el Jamboree podía ser a la orilla del volcán, lo cual te quiero contar por qué era imposible. Pero un folleto bien presentado que se llevó en los 3 idiomas, los dos oficiales de la Organización Mundial, que son en inglés y francés, y además en español, desde luego. Cada uno pudo leer, ¿no es cierto?, nuestra propuesta como continente, como país, como asociación, y el
esquema de Jamboree que queríamos. O sea, un Jamboree muy orientado al programa, a la juventud, al método Scout, ¿no es cierto? Entre otras cosas, con una tremenda vigencia de la unidad básica del movimiento, que es la patrulla. Eh, como les, Además íbamos con el apoyo oficial del presidente de la República, en ese tiempo, don Patricio Elwin, que comprometió con nosotros, yo estuve presente en la reunión con don Patricio, en que comprometió con nosotros el apoyo del Estado de Chile, a pesar de que esto iba a producirse en un gobierno de su sucesor, que desde luego en ese tiempo no se sabía quién iba a ser. Una carta formal del gobierno de Chile y del presidente de la República a la conferencia diciendo: nosotros vamos a dar todas las facilidades y vamos a respaldar como gobierno de Chile, como Estado de Chile, la ejecución del Jamboree Mundial. La carta de don Patricio llevaba esa presentación en un folleto, un díptico, ¿no es cierto?, con la carta adentro, también en inglés, en francés y la oficial en español. Un gran argumento era, ¿no es cierto?, que en América Latina no había nunca habido un Jamboree mundial, no habíamos, seguramente nunca había postulado, y en el hemisferio sur, inclusive, el único Jamboree mundial que había habido era en Australia. Bueno, ahí los 17 Jamborees mundiales que a la fecha se habían realizado. Con posterioridad y antes del nuestro, el año 2005, tuvimos el Jamboree de Holanda, al cual yo concurrí justamente para ver un poco cómo armaban las cosas en ese país. Bueno, finalmente en la asamblea, en la conferencia en Bangkok, ¿no es cierto?, frente a Indonesia, que era el otro competidor, con una asociación de respaldo de 700.000 miembros, nosotros obtuvimos 71, 72% de los votos. 70 pongo ahí para no exagerar. Y la verdad es que fue bastante notable. Eso significa, ¿no es cierto?, que terminamos la conferencia cantando el himno, ¿no es cierto?, presentando el himno. Y hoy día con este tono, ¿no es cierto?, fue no me acuerdo, ¿ya? Ayer lo vi pero no me acuerdo el nombre, lo vi en una conferencia, no sé, lo entrevistaron a este hombre. No a propósito de eso, pero ya, vamos. Bueno, entonces llegando aquí con este paquetito en brazo que sabíamos que era un paquete pesado, lo primero, ¿no es cierto?, fue encontrar un lugar. Y visitamos junto con algunos ejecutivos de la asociación, con diferentes personas, ¿no es cierto?, visitamos 70 campos distintos, no encontrábamos nada, estábamos empezando a asustarnos. Ya finalmente cuando encontramos Picarquín, no era el ideal, pero podía adaptarse. Y ok, fuimos a conversar, ¿no es cierto?, con el Banco del Desarrollo, porque las lucas no estaban disponibles en el bolsillo ni en la cuenta corriente. El Banco del Desarrollo creyó en el proyecto y nos apoyó, y ahí, ¿no es cierto?, nos encontramos con que ya pudimos hacernos cargo de Picarquín, ¿no es cierto?, como lugar donde organizar el Jamboree. Fue así que llegamos hasta Picarquín, del oeste, el norte, del este. Bueno, estando esto, ¿no es cierto?, teniendo ya el lugar, nos tocó constituir o armar un comité, ¿no es cierto?, un equipo de trabajo para organizar el Jamboree. Este equipo estuvo, aparte del apoyo que daba una comisión cuyo nombre no recuerdo, que era un directorio, ¿no es cierto?, de voluntarios, que ya se formó el equipo directivo del Jamboree, particularmente, ¿no es cierto?, o sea, con 6 personas, 5 o 6 personas inicialmente, constituido con un director ejecutivo, un director de programa, un director de infraestructura y un director de relaciones institucionales, una directora en este caso. Bueno, esas 4 o 5 personas fuimos las primeras que constituimos el equipo. Se incorporaba al equipo también como
como dirección de recursos humanos, Gerardo González, ¿no es cierto?, que aportó todo su equipo humano para armar todo el tema del equipo internacional de servicio. Y estaba en el programa incorporar un director de servicio y un director de administración y finanzas, cosa que se produjo al poco tiempo después. Eh, y partimos, ¿no es cierto?, diciendo primero, ¿a qué vamos a inventar a los jóvenes del mundo? Ya, perdón, a invitar a los jóvenes del mundo. ¿Cuál va a ser la propuesta? Y la propuesta fue claramente Juntos Construyendo la Paz. Lema que fue muy bien recibido por todas las asociaciones de Scout y por todo el mundo Scout. En un mundo con mucho conflicto, como sigue habiendo ahora, desgraciadamente, ya esto de que proponerle a los jóvenes hacer fuerza entre todos para construir la paz era una propuesta interesante y atractiva. Y bueno, vamos preocupándonos, ¿no es cierto?, de armar un jamboree, ¿ya? Lo primero que dijimos, a ver, no sé si lo primero, uno de los elementos que dijimos, necesitamos una infraestructura externa que por ley y por razones económicas mayores era imposible que construyéramos nosotros. Primero había que pavimentar el camino desde la 5 Sur hasta la entrada del Jamboree. Y lo mismo el otro camino a la entrada a la punta y el camino de la punta a Picarquín. Todo esto sumaba 25 kilómetros y era indispensable, ¿cómo se llama?, pavimentarlo, porque imagínense ustedes el día de inicio del Jamboree, meterle 800 buses, ¿no es cierto?, a un camino de tierra, la contaminación no se habría terminado en un año. ¿Ya? Y después meterle otros 800 buses de salida, más los 200 buses todos los días para los programas, era imposible. Y nosotros fuimos al Ministerio de Obras Públicas en ese tiempo, a don Ricardo Lagos, a plantearle este tema y a pedirle concretamente, entre otras cosas, asfaltar esos caminos y que se hiciese en los dos cruces respectivos un paso sobre nivel. La verdad es que don Ricardo Lagos era bien parco, pero le tenía un aprecio muy grande a los scouts, había sido jefe de tropa, si no me equivoco, en el liceo de aplicación, pero no seguro, uno de los liceos tradicionales, eh, y dijo, bueno, vamos a ver qué se hace. A los pocos días, un día sábado que estábamos en Picarquín por algunas ya los primeros trabajos, fue y nos dijo efectivamente, con este camino no hay Jamboree, así que vamos a hacer lo necesario. Ya fue, no fue mucho más que eso lo que dijo. Bueno, se consiguió que la autoridad adelantara 2, 3 años los pasos a nivel que estaban previstos y, ¿no es cierto?, se consiguió que se asfaltaran los caminos, lo cual fue bueno, era indispensable. También necesitábamos como infraestructura externa el hacer qué diablo se hace con las aguas servidas de 30.000 personas. Bueno, averiguar que en San Francisco Mostazal hay una planta de tratamiento de agua servida, pero conseguir que la autoridad construya un colector de alcantarillado desde la salida del Jamboree hasta empalmar con ese colector unos 12 kilómetros, lo cual no fue fácil, pero también se aseguró. En cuanto a infraestructura interna, tampoco era un detalle. De partida había que emparejar el terreno, entiendo que todos ustedes o casi todos ustedes lo conocen, pero emparejar un terreno que tenía una zanja que lo atravesaba ciertamente en diagonal, ¿no es cierto?, pero casi de oriente a poniente, una continuación de una quebrada que había que tapar. Eso significó un movimiento de tierra de más de 5.000 metros cúbicos y fueron meses de trabajo de camiones que iban rellenando y máquina, máquina ¿cómo se llama esta? De estas retroexcavadoras, máquinas de movimiento de tierra aplanando, en fin, una demanda muy fuerte en ese sentido. Había que trazar y construir 10 kilómetros de camino, de los cuales al menos 5 asfaltados, porque 32.000 compadres paseándose, por más que fueran cabros chicos, ¿no es cierto?, paseándose por caminos de tierra en todo el Jamboree, tampoco era imposible. Había que asfaltar al menos 5 kilómetros de camino, los que están asfaltados, desde luego.
y había que plantar por lo menos 20.000 árboles, lo cual, ¿no es cierto?, también se planteó como desafío para darle un poquito de calidad de verde a toda el área central. Nos planteamos que se requerían 3 millones de litros de agua todos los días. 3 millones de litros no es un detalle, ¿ah? Bueno, 3 millones de litros y había que construir alguna forma de captación para poder asegurar esta agua potable. Si no, no se podía hacer el Jamboree. Y ya estábamos dentro del predio y por lo tanto era difícil conseguir proyectos específicos que fueran financiados por la autoridad. Bueno, en definitiva, también había una lucha fuerte con los regantes próximos y con la dirección de agua. Finalmente se pudo llegar a un acuerdo con la dirección de agua para hacer una captación subterránea de agua en el río que está próximo ahí a Vicarquín, no recuerdo el nombre, y me acuerdo que fueron 9 metros de profundidad esa captación, en donde ven ustedes el fin de la línea verde abajo, ahí en el río, ¿no es cierto? A 9 metros de profundidad se puso un colector de agua de unos 12 metros de largo y que almacenaba agua en una sentina de 15 metros de profundidad. Al lado una casa de bombas, ¿no es cierto?, con dos bombas de 50 HP, si no me equivoco, que impulsaban el agua hasta el punto negro que ustedes ven en la esquina derecha arriba ahí, ¿no es cierto?, donde se hizo no la sentina, el estanque de agua, que era un estanque que yo lo llamaba el guatero, ¿no es cierto?, que era un gran guatero de goma con capacidad para 4 millones de litros. Bueno, entonces las bombas de abajo, al lado de la sentina, impulsaban el agua hacia arriba y mantenían lleno el estanque de arriba, desde donde podemos ver en el plano siguiente, bajaba, y ahí me refiero, por ahí, ¿no es cierto?, empalmaba la cañería, el conducto de agua, que bajaba desde el pozo perdón, desde el estanque de almacenamiento, ya, y repartía el agua por toda la red de agua potable del Jamboree. Son todas las líneas verdes que ustedes ven en este momento, en este plano, ¿ya? Y ustedes, bueno, llegar a cada una de las cabinas sanitarias, los puntos donde había agua, ¿no es cierto?, disponible para beber, para lavar la fruta, etcétera. Bueno, toda esta línea, ¿no es cierto?, sumaba, si la memoria no me engaña, unos 9.000 metros de tuberías para agua potable. También nos planteamos que era indispensable evacuar esta agua, porque la gente no se toma todo el agua. Mucha agua se usa para efectos sanitarios, la mayoría. De los 100 litros de agua que consume cada persona en un campamento, el 80 se va como agua servida. Entonces hubo que hacer una red de recolección de agua servida, más o menos con el mismo recorrido del agua potable, y, ¿no es cierto?, estas líneas moradas que ustedes ven, y abajo, ¿no es cierto?, que salía y empalmaba con el proyectado colector de agua servida hasta la planta de tratamiento de San Francisco de Mostazal. Eh, Infraestructura mínima necesaria, ¿no es cierto?, que nos planteábamos: diseño y construcción de cabinas sanitarias, las aldeas, portales, parrón, el hospital, los casinos, correo, central telefónica, etcétera, todo lo que se les pueda ocurrir que puedan necesitar 32.000 personas para vivir razonablemente bien durante 10, 11 días. Por otro lado, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, hicimos un buen trabajo en Bangkok. Ahora hay que convencer a las asociaciones de mandarnos buenas delegaciones. Buenas delegaciones significa, ¿no es cierto?, 32.000 personas. Si decimos le reservamos 6.000 plazas más o menos a los chilenos, todavía, ¿no es cierto?, quedan, perdón, 6.000 participantes chilenos más unos 2 a 3.000 del equipo de servicio, bueno, 9.000, todavía nos queda tener que conseguir que vengan a Chile a participar del Jamboree 20 y tantas mil personas.
Y eso no es una cosa habitual en los jamboree. Yo, por ejemplo, estuve, entre otras muchas asociaciones, visité Bélgica, ¿no es cierto?, la Asociación de Scout de Bélgica, que nos decía, nosotros estamos acostumbrados a unos, qué sé yo, unas 40 personas, 50 personas. Bueno, nosotros esperamos de Bélgica 450. Y ellos tomaron el desafío y trajeron 450 personas. Pero eso había que hacer todo un trabajo de largo plazo de marketing, digamos, de convencimiento de la gente. Para eso, ¿no es cierto?, en vez de la tonta circular que suele mandarse para estas cosas, que tiene a lo más un loguito de color, dijimos, a ver, tratemos de hacer un boletín que sea entretenido, que atraiga la lectura y con la ayuda del diseñador que se contrató, bueno, que se había contratado ya para todas estas cosas, Emilio Martín, creó y desarrolló, ¿no es cierto?, toda la gráfica de los boletines y de muchas otras cosas por lo demás, que fue muy bien recibido. Entonces, desde el primer boletín, 7 fueron en total, ¿no es cierto? Desde el primer boletín salieron, desde luego, en idioma francés, inglés y español, cosa de que el esquema lingüístico no fuera una limitante. Y le hicimos saber además a las asociaciones, le mandábamos según el tamaño de la asociación una o un paquetito de circulares con sus respectivos anexos y con todo, diciéndole que si querían para distribuir dentro de su asociación a nivel de base, por favor no pidieran más circulares. Y de hecho, de estas Rumbo Sur, eh, Southbounding en inglés y Capsule en francés, se imprimieron en cada edición total entre los tres idiomas unos 20.000 ejemplares, todos los cuales salieron a circular, ¿no es cierto? Y eh, contribuyeron desde luego a dar la información y a también a promover el que la gente viniese, ya que los países armaran buenas delegaciones. Inclusive el primero de los Rumbo Sur se editó en árabe, lamentablemente imposible diagramar y meter fotografía en árabe, ¿no es cierto? Aquí, porque el árabe se escribe distinto y se necesitan programas especiales para diagramar. Fue imposible. Y de hecho, yo estuve en la conferencia eh, regional árabe a presentar el Jamboree, de haber sido el año 96, una cosa así, o 97. Y bueno, en la época que salió el primer Rumbo Sur, y les llevé este Rumbo Sur, además de ejemplares en francés y en inglés, y me dijeron, mire, el árabe aquí está perfecto, pero no se den este trabajo, sabemos que para ustedes es muy complicado, no vale la pena porque aquí en todas las asociaciones hablan inglés o francés. Les vamos a indicar para cada asociación en qué idioma hay que mandar la información. A Dios gracias, porque realmente ya este primer Rumbo Sur en árabe fue realmente una tarea titánica. Bueno, entonces hablemos un poquito, no sé, cómo fue pasando este Jamboree. ¿Ya? Me quedé medio pegado. Ya, bueno, empiezan a llegar los jóvenes, la experiencia de su participación se previó en todo momento que fuera por patrulla. Aquí hay una foto que está pirateada del libro que editó la organización belga Scout a la vuelta del Jamboree con sus vivencias y pirateamos esta foto que es el equipo de adulto, el equipo que dirigía y que estaba a cargo de la delegación belga. Le pirateamos la foto porque nos pareció una muy buena foto para incorporar aquí. Estaban, ¿no es cierto?, los jóvenes y las patrullas llegando a Pekín el día 27 de diciembre. La verdad es que empezaron a llegar el 24, ya, y llegaban y llegaban y llegaban y no paraban nunca. Bueno, se encontraban con todo el área central, ¿no es cierto?, con exposiciones montadas, la Organización Mundial, o sea, la Oficina Mundial, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, en fin, 400 y tantas organizaciones, ¿no es cierto?, Scout y no Scout, con toda una presentación en la área central y en la Aldea Mundial del Desarrollo.
Por otro lado, llegando buses, ¿no es cierto? Habíamos calculado que iban a llegar, que se iban a necesitar, y así debe haber sido que entraron más o menos unos 800 buses a Picarquín, que fueron considerados para el ingreso y la salida definitiva de las delegaciones. Eso es sin contar con los 200 buses que necesitábamos de apoyo en programa. Bueno, a su llegada, los jóvenes, ¿no es cierto?, recibieron su guía del participante, su credencial personal, su pañolín, lo más importante de todo, el manual del participante, que nuevamente estaba en inglés, francés y castellano, más o menos los orientaba acerca de lo que iba a pasar y cómo, qué había que hacer en el Jamboree. Se les asigna su aldea y su subcampo, ¿no es cierto? Y aquí mostramos las tres aldeas en rojo, azul y verde. No tengo a la mano los nombres, eran tres aldeas con nombre de ciudades precolombinas importantes, y a su vez cada subcampo estaba, cada aldea estaba dividida en 8 subcampos, y cada subcampo tenía un nombre de alguna tribu indígena precolombina. Además, ¿no es cierto?, se entregó material con la historia de cada una de estas tribus, en fin, etcétera, todo bastante trabajado nuevamente en español, inglés y francés. Bueno, van llegando a sus aldeas, ¿no es cierto? Se encuentran con los portales monumentales, 24 portales subcampo, el parrón central, todo en un tamaño realmente monumental, porque, bueno, era una cantidad y un evento monumental. Llegan, ¿no es cierto?, 24.000 jóvenes y 8.000 adultos del equipo internacional de servicio. Bueno, aquí un grupo de jóvenes, no sé si en el momento mismo de la llegada, pero ¿no es cierto?, en la parte interior del acceso, donde estaban todas las banderas a ambos lados, ¿ya? Y que se veía realmente, había un espíritu juvenil y de juventudes muy, muy, muy. Viene la inauguración en que el presidente de la República, que ya no era, ¿no es cierto?, don Patricio Elwin, sino que don Eduardo Frei Ruiz Tagle, con su esposa, doña Martita Larraechea, arriba del escenario, y arriba del escenario un representante de cada una de las regiones en que estaba constituido, o estaba dividida, ¿no es cierto?, la Organización Scout Mundial. Un representante de Europa, de África, perdón, de árabe, África, eh, Asia, Latinoamérica, es decir, América de todas maneras. Bueno, son 7 las regiones, si no me equivoco. Bueno, había un representante joven de cada uno, y se desarrolla la inauguración, para lo cual se encargó una cantata especial, ¿no es cierto?, al grupo. Lo interpretó Inti Illimani, y se le encargó a, bueno, no me pidan los nombres porque no me acuerdo. La libertad es ancha como el viento de tan libres voz y nombre, y un movimiento alerta embriaga al hombre en su afán de lograr la noción que asombre. Bueno, si me lo piden, yo escucho entero la Rosa de los Vientos, que creo que me trae muy buenos recuerdos. Bueno, al otro día ya las patrullas tienen que empezar a hacer una vida normal, de patrulla en un jamboree. Y lo primero que tienen que hacer es preocuparse de su desayuno, así que tienen que ir al supermercado. Había un supermercado en cada una de las tres aldeas, instalado por una empresa especialista en supermercados y con todas las características de un supermercado. Habían recibido las patrullas inicialmente, junto con con la inscripción, una tarjeta de prepago que les permitía comprar una cantidad de productos alimenticios básicos con cargo a esa tarjeta. ¿Ya? Bueno, hubo algunas dificultades, todos ustedes lo saben, pero fue un sistema, un buen sistema. Y aquí marco, ¿no es cierto?, dónde estaban los tres supermercados, rojo, azul, amarillo.
Las patrullas, además, ¿no es cierto?, tienen que empezar a preparar sus comidas, su desayuno, sus cosas, para lo cual habían recibido, ¿no es cierto?, un material consistente en una mesa, una silla, perdón, una mesa, dos banquetas, todo desarmable, que la mayor parte de los que ustedes están viendo esto lo conocen, ya más un cajón de patrulla con todo el material necesario, desde bidón de agua, ollas, sartenes, etcétera, cocinilla, etcétera, para poder preparar sus alimentos. De hecho, como dato anecdótico, yo puse aquí lo que hubo que comprar para esas cajones de patrulla: 4.800 ollas de aluminio, 2.400 cocinillas, 2.400 sartenes, 2.400 cucharones, cuchara de palos, bidones de plástico, mesa de pino, banco de pino también, ambas desmontables, un toldo, ¿no es cierto?, y los respectivos, ¿cómo se llama?, coligües para levantarlo, para poder tener un poco de sombra. Bueno, y como una cosa curiosa, hasta las ollas venían marcados con un pequeño logo del Jamboree Mundial estampado, ya, lo cual me costó negociar porque ya teníamos el tema cerrado con el proveedor, ¿no es cierto?, en precio, en cantidad y en todo. Yo dije, me da esto de Yapa y no quería, pero lo logramos, ¿ya? Pequeñas satisfacciones personales. Bueno, vamos a lo más importante de un Jamboree. ¿Qué propuso el 19º Jamboree Scout Mundial a, al, a los asistentes al Jamboree? Lo principal era el programa, creemos. El programa, ¿no es cierto?, era lo que vienen los jóvenes, y por lo tanto había que hacer un programa atractivo, pero queríamos que fuese formativo, que fuese eh, dentro de la línea de lo que es el movimiento Scout. El programa, en definitiva, se dividió lo principal en cuatro grandes módulos, perdón, cinco. Ya, Aldea Mundial de Desarrollo, al cual accedieron los jóvenes 2 días no consecutivos. Es el único programa en que accedían 2 días. Torneos, que era en el fondo, ¿no es cierto?, bueno, el ejercicio físico, principalmente participación por patrulla, etcétera. La tierra que nos acoge, que la visita a actividades de las ciudades y pueblos de alrededor, actividades agrícolas, actividades industriales, en fin, etcétera. Un día para ver un poco, conocer un poco la realidad de la tierra que rodeaba al Jamboree, de la tierra y de los pueblos. Un día de servicio, que no necesito aquí decir, ¿no es cierto?, lo importante que es desarrollar actitudes de servicio en el joven para el movimiento Scout. Bueno, un día de servicio en que fueron atendidos más de 40 pueblos en diferentes necesidades que se detectaron durante un año previo, como construcción de veredas, arreglo de la escuela, arreglar los juegos de la plaza, o poner juegos nuevos, ¿no es cierto?, para los niños en las plazas, pintar la iglesia, en fin, una cantidad de servicios que la comunidad necesitaba. Y finalmente la excursión, que era el único módulo que era de un día para otro, cursando solamente un solo día, o empezaba en la tarde y terminaba en la mañana el día siguiente, con noche en los circuitos de excursión. En la Aldea Mundial de Desarrollo tuvimos 4 áreas temáticas de talleres: artesanía y folclore, era todo un área; ciencia y tecnología; medio ambiente; paz y comprensión intercultural. Estas áreas estaban distribuidas físicamente digamos, en lugares contiguos, y, ¿no es cierto?, estaba todo montado bajo unas carpas, unos toldos de colores, cambiaba el color según el área, y cada toldo estaba dividido en cuatro, o sea, 4 talleres. Pero en definitiva fueron, no sé, por ahí creo que 50 talleres por cada área, o sea, 200 talleres. Y cada joven participa en 2 talleres en la mañana, 2 en la tarde, eh, por cada día de participación en ese módulo. Aquí, ¿no es cierto?, una vista también pirateada de la revista del impreso de los belgas, que muestra el techo, digamos, el horizonte de techos cubiertos constituido por la Aldea Mundial de Desarrollo. Ya, claro, los 200 talleres, ¿no es cierto?, requerían bastante espacio.
Y el área que cubría del área común del Jamboree del Círculo Central, ¿no es cierto? Está marcado aquí, el área que cubría la Aldea Mundial del Desarrollo y también la exposición de la Oficina Scout Mundial, ya que estaba incorporada al área mundial de desarrollo. Eh, bueno, dejando la Aldea Mundial de Desarrollo de lado, los torneos, ¿no es cierto?, disponibilidad de una serie de actividades con foco en el trabajo de patrulla. Una cantidad de actividades de ejercicio físico, ¿no es cierto?, que en este caso es lo que se dice con torneo, que en general se participaba por patrulla, el ejemplo del carro móvil, ¿no es cierto?, que diseñamos y que sirvió para las carreras por unos caminos infames de allá del otro lado del cerro de Picarquín, en que cada vez era una patrulla completa la que debía conducir su carro hasta la meta, ya, y bueno, había ahí un concurso con estos carros todos los días. Y todo tipo de ejercicio físico que la gente de programa puede imaginar, ¿ya? La tierra que nos acoge, que era el tercer programa, ya lo dije, era que la gente fuese a los lugares donde trabaja la gente que nos rodeaba, ¿no es cierto? La gente de la zona. Y esto, ¿no es cierto? La visita a cada empresa, eh, una empresa por cada patrulla, ¿no es cierto? Y por cada subcampo, terminaba todos los días con un asado campestre en la Medialuna de Rancagua, con un amenizado de grupo folclórico, ya, y después de eso, tipo 4 de la tarde, esos grupos regresaban al Jamboree. Pero significaba, ¿no es cierto?, volviendo atrás de nuevo, ¿no es cierto?, 4.000 almuerzos todos los días servidos en asado, por lo tanto, la carne, la ensalada, etcétera, etcétera. Comida para los vegetarianos, menos mal que habían menos que ahora, pero en definitiva comida para los vegetarianos, en fin, preocupación de no darles cerdo, ¿no es cierto?, porque hay muchos hábitos que excluyen el cerdo, en fin, pero 4.000 almuerzos todos los días. Eh, Después me parece que me salté, claro. Aquí viene, ¿no es cierto?, el día de servicio, el trabajo que se hizo en muchos pueblos, en muchas ciudades, que fue en general bastante agradecido y comentado por la comunidad. Algunos jóvenes de eso, ¿no es cierto?, se atendían a 30, 40 kilómetros. Pero bueno, se hicieron veredas, portales, pizarras de información para la comunidad, en fin, una pila de cosas, juego infantil, en fin. Eh, Vamos entonces finalmente a la excursión. Por 24 horas, decía, ¿no es cierto? Salían después del almuerzo. Eran 20 circuitos, cada circuito tenía capacidad para 200 jóvenes. El circuito y pasaban la noche afuera, llevaban una serie de desafíos, todo un programa, o sea, no era a puro caminar. Ya tuvieron que caminar, sí, pero no a puro caminar, sino que un programa, orientación con la brújula, en fin, una serie de cosas que complementan el interés, ¿no es cierto?, del paseo. Bueno, los jóvenes participaron en actividades libres de todo tipo, porque circulaban por todo el Jamboree, tanto por las aldeas y como por el círculo central, donde había de todo, más de 600 actividades distintas disponibles, algunas que estaban dentro del programa, ¿no es cierto? Pero cuando ya se cerraban la actividad de programa, en talleres, había una serie de talleres o salas, lugares de exposición que seguían funcionando y seguían funcionando hasta últimas horas de la tarde. Y siempre todos estos programas tuvieron un muy buen público. Bueno, en la vida también había vida subcampo, propia del subcampo, qué sé yo, reflexiones,
de costumbres alimenticias, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya también fue por subcampo y por lo tanto había, ¿no es cierto?, grupos que montaron su cocina ahí a la pasada para que los demás jóvenes visitantes pudieran conocer sus costumbres alimenticias, en fin, veladas por subcampo, la fiesta de las nacionalidades, que el mismo día de la fiesta de las costumbres alimenticias, ¿no es cierto? La fiesta de las nacionalidades, que todo esto fue anunciado con anticipación. Muchas delegaciones llegaron con muy buena producción de folclore, como notablemente México, Perú, Bolivia, tuvieron presentaciones muy buenas, Grecia. Por algunos que me acuerdo y soy sumamente injusto porque hay muchos más, Escocia, en fin, hubo, qué sé yo, unas 60 o 70 presentaciones folclóricas o de hábitos de diferentes delegaciones con sus respectivos trajes. Actividades libres, ¿no es cierto? Podían acceder los niños a plazas de juego, plazas de intercambio, centros culturales, Centro Mundial Scout, ferias de artesanías de Latinoamérica, la radio del Jamboree, el diario del Jamboree, los jóvenes corresponsables, Internet, que ahora es una cuestión que uno dice, Internet, pero en ese momento Internet no había en todas las casas. Todo el mundo no tenía acceso a Internet. O sea, se trataba de familiarizar a los jóvenes que se interesen con Internet. Y tenían una sala de 200 computadores, ¿no es cierto?, para familiarizarse con Internet. Hoy día, bueno, mi nieto que está aquí al lado mío, se debe reír, ¿no es cierto?, o se habría reído mirando los computadores que estaban allá, que eran último modelo. Él es ingeniero en computación, entonces y trabaja todo el día con computadores, pero realmente, ¿no es cierto?, en ese momento se trataba de mostrar la tecnología disponible que iba apareciendo en el mundo, ¿ya? Y todo esto fue muy recorrido y muy bien acogido. Agregando un poco, ¿no es cierto?, hubo un convenio con los exportadores de fruta y con el Ministerio de Agricultura que nos permitió mantener una cantidad de kioscos de distribución de fruta, distribución de libre acceso, en que se distribuyeron 250.000 kilos de fruta, lo cual no es un detalle, 250.000 kilos de fruta, y estos kioscos eran reabastecidos todas las noches por un camión, ¿no es cierto? Y todo organizado por la Asociación de Exportadores de Fruta y que nos iba renovando. De hecho, había que renovarlo porque en las tardes o en las noches ya no quedaba fruta en ningún kiosco. Y todas las mañanas aparecía lleno de fruta, lo cual era sumamente bien recibido por todos los jóvenes. Sobre todo que no en todos los países hay la abundancia de fruta que hay aquí. Eh, Desde luego, dentro de las instalaciones que pudo gozar la gente, había un hospital. Felizmente, la mayor parte de los que hicieron uso del hospital tuvieron que hacer uso por insolaciones, ya por falta de costumbre al sol y ese calor terrible que hubo ese año allá en Picarquini, en toda la zona central. Había un equipo de 120 profesionales de la medicina, de los cuales más o menos 60 eran médicos y los otros eran, qué sé yo, ¿cómo se llama? Enfermeros, auxiliares de la salud, ¿ya? Había dos ambulancias en forma permanente y un helicóptero que estaba a disposición del Jamboree para cubrir cualquier emergencia de traslado al hospital de respaldo del Jamboree, que era el Hospital del Cobre en Rancagua, y que era además, si no daba abasto el Hospital del Cobre, la posta central de Santiago. Felizmente no hubo grandes emergencias sanitarias, hubo algunos quiebres, aparte de las insolaciones que fueron muchas y que fueron todas atendidas en el hospital del Jamboree. Aparte de eso, algunas indigestiones, varias cosas, pero nada grave. Habitualmente en cualquier Jamboree mundial hay situaciones graves por la cantidad de gente. Yo ojalá me pudiera mostrar un pueblo de 32.000 habitantes que no haya día por medio una defunción, ¿ya? Bueno, nosotros no tuvimos. La gran mayoría de los Jamborees mundiales han tenido que lamentar una o dos defunciones por causas naturales, cosa que felizmente a nosotros no nos pasó. Eh,
Bueno, el hospital está ubicado ahí en el punto rojo que está demostrado, que está puesto aquí. Y además, ¿no es cierto?, había otras cosas que uno se olvida. En ese tiempo, tener un teléfono en su casa, para tenerlo había que inscribirse con por lo menos 2 o 3 meses de anticipación. Bueno, y desde luego los celulares eran una excepción. Bueno, la compañía de teléfono de Chile en ese tiempo eh, instaló una planta con capacidad de comunicación simultánea de 300 teléfonos, con además un equipo de unas chiquillas, ¿no es cierto?, telefonistas que iban distribuyendo las comunicaciones, y, ¿no es cierto?, la capacidad que ellos montaron, organizaron, era para tener 300 comunicaciones simultáneas. Instalaron 400 teléfonos, los cuales 200 fijos y 200 teléfonos públicos, acceso con tarjeta o con monedas. Bueno, el día 25 en la noche, o sea, 2 días antes de iniciarse el Jamboree, ya se había saturado y se había copado la capacidad de la planta de las 300 comunicaciones. Razón por la cual el día 27 la gente de la compañía de teléfono se acercó a mí y me dijo: esta noche nosotros vamos a traer una planta nueva, vamos a hacer la desconexión de la actual y la reconexión se va a demorar hora, hora y media, pero que es capaz de resistir hasta 1.000 comunicaciones simultáneas. La verdad es que después de esa instalación no tuvimos más problemas de bloqueo del sistema telefónico. El Jamboree tuvo a disposición de los participantes 200 teléfonos públicos, que en ese tiempo eran los habituales en todas partes por lo demás, ¿no es cierto? Pero no en un Jamboree. 200 teléfonos públicos más los 200 fijos que se instalaron, qué sé yo, había en el sistema de administración central, había en cada uno de los subcampos, en cada una de las aldeas, había en cada una de las delegaciones nacionales que tenían sus stands, ¿no es cierto?, en alguna parte del círculo central. Y además de eso, se habilitó una planta para 200 celulares. Nosotros dijimos: con esto íbamos a ofrecer, arrendar celular y todo. No, la gente, y le pedimos a la gente que no trajera sus celulares de afuera. Todos llegaron con sus celulares y se metieron. Se bloqueó la planta que instaló la compañía arriba del cerro, ¿no es cierto?, que llegó la planta para conexión de celulares con un helicóptero hasta arriba del cerro, y se bloqueó para siempre. O sea, lograr comunicarse con un celular era milagroso. Pero bueno, esto fue falta de previsión nuestra y también un poco falta de previsión de las compañías que nos apoyaron. Siempre que fuimos a hacer una propuesta respecto al Jamboree a cualquier parte, nadie nos creía los números o las cifras que planteábamos. Esto aprovecho para decirlo en este momento. Eh, bueno, finalmente, ¿no es cierto?, también había una oficina de correo, donde se vendían, desde luego, la emisión especial de estampillas publicada por Correos de Chile en convenio con el Jamboree, de los cuales ellos imprimieron 80.000 unidades de cada una de las estampillas y las distribuyeron como estampillas normales a ser vendidas en todas las oficinas de Correos de Chile. Bueno, y desde luego instalaron una oficina de correo en el Jamboree, con la venta de estampillas, con el franqueo de correo, con despacho de correo 2 veces al día, para que la gente que mande sus postales, sus cartas, en definitiva, lleguen a destino con el tiempo razonable, ¿no es cierto? Fue un lindo trabajo hecho con Correos de Chile. Eh, bueno, eso fue el Jamboree. Fue eso y muchísimo más. Aprovecho con esta imagen, pirateada también, en una pequeña revista que hizo la República Checa. Su página central me pareció una foto espectacular, así que la pongo aquí. Esto fue el Jamboree. Y, como les digo, fue esto y mucho más. Eh,
Eh, Ustedes habrán notado, ¿no es cierto? Y que seguramente conocen, yo no lo conocía, el final de este video. eh, y se nota claramente en la mano de Gerardo González, para quien aprovecho para hacer un recuerdo, ¿no es cierto? Gerardo fue absolutamente indispensable en la consecución del en la idea, en la consecución y en la preparación del Jamboree. Un tremendo agradecimiento a mi querido amigo Gerardo, que en paz descanse. También quiero agradecer a muy pocas personas, porque habría muchas a quien agradecer, pero quiero agradecer a tres personas que formaron parte del equipo permanente del Jamboree desde un comienzo y que fueron colaboradores inevaluables y que cada uno aportó gran parte de su vida y su vida completa en esos días, en los días de preparación y ejecución del Jamboree. Me refiero al director de programa, Juan Palacio. Me refiero al director de infraestructura, Elvio Pero, y a la directora de Relaciones Institucionales y de todo lo que era eh, Relaciones Públicas, Andrea Opaso. ¿Ya? Y finalmente quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi nieto Gabriel, que está aquí al lado mío y que me ayudó a montar esto porque yo no era capaz de hacerlo, y a su novia Javiera Rodríguez, que ambos se desvelaron bastante, ¿no es cierto? Desviaron tiempo de su pega y de su descanso para que esto resultara. A ellos muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su presencia y participación aquí. Muchas gracias, Patrick. Una excelente presentación, muy entretenida. Ha quedado para la posteridad, así que también los créditos a tu nieto Gabriel, a su novia también, que colaboraron con este diseño. Una presentación de excelencia, ya como fue el Jamboree también. Así que gracias. Yo ahora voy a dar paso a las preguntas. Espero que las preguntas estén en un marco de respeto, en un marco del mundo scout, ¿ya? Y obviamente son preguntas. Evitemos los comentarios, ya no, en otra oportunidad seguramente vamos a tener un espacio. La fundación es rica en eso para dar espacios y poder crear lo que nosotros estamos trabajando hace un tiempo atrás, que es crear conocimiento escautivo, ¿ya? Conocimiento escautivo a través de nuestra historia, de nuestra rica historia escautiva. Así que en este momento doy el paso a las preguntas a los participantes de esta conferencia. Antes, bueno, por mientras que la gente se anima a dar las preguntas, tengo dos aportes. Patrick, si bien es cierto, Ricardo Lagos fue scout en el Instituto Nacional. Ahí fue Bueno, scout, sí. Y el autor de la cantata de la Rosa de los Vientos es Patricio Mans, no. ¿no? No, Patricio Mans es el autor de la música. No, ni siquiera eso. Es el Ah, perfecto. intérprete inicial. Algo participó Patricio Mans. Yo contraté, pero no me acuerdo. El autor y quien negoció conmigo es un miembro de los Inti Illimani. Jorge Culón, ¿Perdón? Jorge Culón, No, no, ya. Salinas, García, ¿no? eso, Salinas. Ya, Salinas, Horacio Salinas. Ya, es uno de los Horacio líderes. Sí. Él es el autor de esto. Ahora, ¿hay alguna letra de Patricio Mans y en el disco que ellos sacaron, eh, este CD, entre paréntesis, lo sacaron sin avisarnos a nosotros? ¿Ah? La Rosa de los Vientos fue contratada directamente por nosotros. Ellos fueron sugiriendo, Patricio Salinas fue varias veces a mi oficina, me mostraba borradores de texto y todo, y llegamos a todos los acuerdos con ellos. Y obviamente ellos cobraron, no fue nada barato, ¿ya? No había ninguna razón para pedirle espíritu scout, sobre todo que entiendo que ninguno era scout, ¿ya? No, ninguno. Sí. Entonces, Patricio Salina es el autor principal en esto, ¿ya? Y Patricio Mann sí tiene algo así. Yo tengo aquí el disco y junto con el disco está el folleto. Si les sirve, ¿no es cierto? A ver.
El primer tema, ¿no es cierto?, que es nada más que ¿cómo se llama? El tema de tambores, es de Horacio Salinas. Amanecer, que es solamente instrumentos de viento, es de Horacio Salinas. La Rosa de los Vientos es de Horacio Salinas y Patricio Mans. Ya, sí, La Juventud, ¿no es cierto?, es de Salinas y Patricio Mans. El Guañacaya, que es solo instrumental de viento, es de Horacio Salinas. La canción Cuenta conmigo o Contarás conmigo, Horacio Salinas y Patricio Mans. Solo Horacio Salinas, Amanecer, que es repetición del anterior. La Libertad de Sancha es Salinas y Patricio Mans. La Promesa es Salinas y Patricio Mans. Y La Tierra que nos acoge. O sea, ambos teníamos razón. Ya, o sí, sea, es Patricio Mans y Horacio Salinas y hicieron esto en conjunto. ¿Ya? justo. Y eso obviamente los derechos de autor, eso lo cobra Vieja de Chile, No, parece, no, ya, hubo una discusión al respecto, pero ellos dijeron no. O sea, según el derecho de autor, esto es nuestro y solo bajo esa condición lo vamos a hacer. Así que tuvimos que ah, aceptar la perfecto, condición, ¿ya? Era la claro. condición sine qua non, ¿ya? Eh, Así que no hay derecho sobre eso. Ahora, yo entiendo que después de esta edición que hicieron ellos, no ha habido ediciones posteriores. Podría equivocarme, ¿ya? Eh, y bueno, lo que sí, Guía Cau de Chile tenía derecho, ¿no es cierto?, sin pagar derecho de autor, a editarla para el momento del Jamboree en todos los ejemplares que estimáramos convenientes. Y se hizo el máximo que se pudo, ¿ya? Sí. Sí, Eh, yo me recuerdo que estaba como espectador y también digamos, la música estaba interpretada por Inti Illimani y también por la Sinfónica Filarmónica de Santiago, ¿no? no, Ah, era la Filarmónica de la Universidad de Santiago ya, y el perfecto. coro de la Universidad de Santiago, ambos. Sí, Yo no sé si esta grabación que difundió Inti Illimani está, yo entiendo que sí, está con los coros, o sea, es una grabación que incluye el coro y la orquesta de la Universidad de sí, Santiago, ¿ya? Pero eso lo arreglaron entre ellos, ya, no. no fue Nosotros nada. ahí le pagamos a cada uno lo que pidieron para estar presente, ya, y punto, ¿ya? Sí, sí, yo me recuerdo, voy a hacer un comentario, sí, voy a salir un poco del formato de las preguntas, pero yo recuerdo que el Jamboree en general estaba admirado por la calidad de sonido que había y también era justamente una pantalla gigante mostrando todo el paisaje de Chile de norte a sur. Así que estaban Es- embelecidos. esas pantallas y todo ese elemento fue arrendado, ¿no es cierto?, por encargo de la organización del Jamboree y por lo tanto de Guía Scout de Chile, ¿ya? Eh, Muy bueno. no es que ellos hubiesen aportado las pantallas, Ya. ¿ya? Sí, la puesta en escena fue muy, muy buena y la gente estaba muy, muy feliz y muy admirada de la música y obviamente coincidía toda esta puesta en escena con lo que se veía, ¿sí? Claro. Bueno, sigamos entonces con nuestras preguntas. Yo dije un comentario nomás, pero muchas gracias, Patrick, por la aclaración. Todos estos son elementos que obviamente son tras bambalinas y como dijimos, quizás nos puede ir en el futuro, ¿cierto? Podemos ir conversando más. Puede salir quizá una segunda conferencia. Estoy diciendo algo de quizá al aire, pero hay mucha información que tú tienes y es bueno que obviamente la gente, las nuevas generaciones sepan cómo se gestionó todo esto. Rodrigo, Sí, muchas gracias, Hugo. Bueno, también gracias a Patrick. El relato igual me gustó mucho, te lo agradezco cómo se trató con mucha calidad y cariño, se nota por la actividad. eh, ya han pasado más de 25 años de esto, así que igual debe haber harta nostalgia. Yo recuerdo que, bueno, lamentablemente no pude asistir al Jamboree, sin embargo, mi grupo, con mucho esfuerzo, pudo llevar una delegación de dos patrullas, una de guías y otra de scout. También, bueno, vi por la tele, porque se transmitió la inauguración ahí en TVN, recuerdo, y ahí un poco se veía dentro de los videos que tú mostraste. Obviamente, claro, voy a pasar, porque todo lo que se hizo, la logística, la infraestructura, eh, obviamente costó, y costó montones. ¿Cómo se financió esto, aparte de las cuotas?
porque se da a entender, y eso quizás es un mito, y a lo mejor me gustaría que a lo mejor tú lo aclararas, de que fue una pérdida institucional muy grande y que no se financió con las cuotas de este Jamboree y todo fue una pérdida grande para la institución. No sé si tú nos puedes aclarar bien esto, cómo se financió, cuál es el balance general de esta actividad. Absolutamente. En cuanto a balance general, no sé si yo pueda dar cifras exactas y de memoria después de 27 años. Te quiero decir en primer lugar, habían tres áreas fundamentales de financiamiento previsto. Uno, las cuotas de participación de todo el mundo, que eran diferenciadas según el ingreso per cápita de cada país, ya según la norma de la Organización Mundial. En segundo lugar, ¿no es cierto?, el aporte que se acordó con el Estado de Chile. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, el aporte de empresas privadas. El Estado de Chile cumplió con lo suyo a pesar de que nos escamotearon, por lo menos con lo último que supe yo, ¿no es cierto? Nos escamotearon la última cuota. O sea, el Estado de Chile dijo, tanto le vamos a aportar. Y esto, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio de Hacienda, no un cajero, ya, sino que, y con todo el respeto a los cajeros, pero por quien decide. Eh, y, ¿no es cierto?, dividieron en cuatro las cuotas. La primera fue el año 96, 96, 97, 98, exactamente. 96, 97, 98. La del 99, cuando se fue a pedir la Contraloría, se entiende que fue la Contraloría, pero en todo caso el Ministerio de Hacienda dijo, no se puede dar un aporte fiscal para pagar deudas. Claro, si el Jamboree terminó el día 6 de enero, había un montón de cosas por pagar, ¿ya? Y para eso no se podía. Y había créditos bancarios que pagar, en fin, es toda una cosa. Y eso fue una cantidad importante de plata, o sea, no sé, estoy hablando de, me acordaré sin equivocarme, no, no me acuerdo, ¿ya? Pero si calculamos que yo recuerdo que el aporte comprometido por el Estado fue alrededor de 7 millones de dólares y esto se dividió en cuatro, entonces era 1,8 millones de dólares lo que faltó. 1,8 millones de dólares en plata de hoy, ¿no es cierto? Son 1.800 millones de pesos. Y esa es plata que faltó. Y por más que se hicieron gestiones hasta que yo dejé de participar, ¿no es cierto?, 6 meses después del Jamboree, por razones obvias, porque no había que seguir, el tema había que cerrarlo. Eh, Hasta ese momento, por lo demás, no logramos conseguir que la tesorería se pusiera con lo comprometido. Y yo creo que nunca se puso. ¿Ya? Primero. Segundo, nosotros hicimos un presupuesto de captación de recursos en la empresa, en las empresas, en el mundo empresarial. Aparte del aporte en una cantidad importante de dinero de la Coca-Cola, que aportó 270 millones de pesos, eso me acuerdo perfectamente, pues yo cuando salimos de la reunión en que esto se acordó, yo no lo podía creer, ¿ya? Porque nosotros pedimos por arriba, dijimos cuatro empresas que den esta cantidad, después ocho empresas que den la mitad, ¿no es cierto? Entonces, hicimos todo y por lo demás lo hicimos con la agencia de publicidad que gratuitamente nos asesoró en todo esto, que era McCann Erickson, o sea, una de las agencias más prestigiosas. Ya, de hecho, y debo reconocerlo, el gerente de McCann Erickson me acompañó a la Coca-Cola, porque la Coca-Cola era el principal cliente de McCann Erickson en Chile. Y de ahí salimos con el compromiso del gerente general o presidente en Chile de la Coca-Cola. Ustedes pueden contar con este dinero, ¿no es cierto? Y lo fueron aportando en dos, tres cuotas, ya, y nosotros les comprometimos con ellos darles, ¿no es cierto?, un comprobante que les permitiera deducir parcialmente el aporte de impuestos. Y esto se le propuso a un montón de empresas. Yo creo que no supimos llegar.
Había muchas cosas que teníamos experiencia, pero en esto nos faltó la experiencia. No supimos llegar a otra empresa. O sea, yo sé que Sabori, que pertenece a Nestlé, ¿no es cierto?, puso los helados, por ejemplo, para la venta, algo así, ¿ya? Y instaló todas las heladeras y todo, pero forma parte un poco de su pega, ¿ya? O sea, no fue, mire, yo les hago un aporte de tanto, ¿no es cierto? Aquí están las lucas para que ustedes contribuyan a financiar, cosa que se conversó con 20, 30, las empresas más grandes de Chile. Algunas no pudimos, no nos abrieron ni la puerta. Y en otras nos dijeron, mire, no, no podemos, los presupuestos del año próximo ya están copados, en fin, las disculpas de cortesía, ¿no es cierto?, que uno habitualmente recibe. Fueron muchas las puertas golpeadas, fueron muchos los lugares visitados y pocos los resultados. Y esa es la principal razón, más el déficit fiscal, de déficit de la operación Jamboree, que fue importante, ¿ya? Punto. Lo que pasó después no corresponde a esto y ni me corresponde a mí opinar porque fue el tratamiento que a todo esto le dio la asociación con posterioridad a mi entrega del cargo. Yo lo entregué con un déficit no menor, con una ganancia de capital importante que era Picarquín, ¿no es cierto? Porque en definitiva a esa altura Picarquín formaba parte, ¿no es cierto?, de las propiedades y es una propiedad importante y de valor importante, pero aparte del déficit de liquidez, ¿ya? Porque Picarquín existe, por lo tanto, ¿no es cierto?, es un valor, pero para pagar las deudas hay que tener liquidez. Yo no sé, no me atrevo a opinar, ni menos aquí, ¿no es cierto?, el tratamiento que todo esto le dio la asociación, ¿ya? En que yo por lo demás ofrecí mi ayuda en todo lo que fuera necesario. Yo al menos logré tener una muy buena relación y muy buena llegada al Banco del Desarrollo y a otros bancos también, ¿ya? Pero me dijeron, no, no hace falta. Ok, bueno, hasta ahí llegué, pues no, ya uno no puede ser pesado tampoco, ¿ya? Ese es el tema la aclaración del tema. Gracias, Patrick. Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Maite, adelante. Maite, estás muteada. Tiene que desmutearse. Por- Ahí, Ahí, Había la- ahí sí. bueno, primero que todo agradecer a Patrick porque yo participé inicialmente el año 89, no, el, noven- el 98 y el parte del 97 cuando partió un poco el tema del módulo de servicio, pero después ya no pude seguir trabajando en eso. O sea, en los primeros albores del programa de servicio. Y tampoco pude ir a participar del Jamboree ni nada, ni siquiera la inauguración por razones de salud de mi padre. Y sí conocí Picarquín cuando había que reforestar, o sea, lo conocí como quien dice en verde, pero nunca vi el Jamboree ni nada, así que para mí ha sido sumamente explicativo y por supuesto una alegría y darme cuenta del trabajo que significó y el crecimiento para la asociación y para la gente que pudo participar en él. Y quiero destacar algo, Patrick algo decía, eh, una institución, una asociación de guías y scout no llega de la noche a la mañana a hacerse cargo de un jamboree de esta envergadura. Para poder ser capaces de haber hecho ese jamboree, la institución tuvo un desarrollo, como bien decía Patrick, o sea, se había consolidado como tal. Habíamos pasado, si recordamos el Jamboree del 76 al Jamboree Panamericano del 89, la asociación tuvo un crecimiento y un desarrollo y una estabilidad de programas,
de capacidad digamos, humana de hacer y desarrollar programas. Y nosotros ya teníamos, o sea, había un cierto prestigio y una cierta valoración de la asociación a nivel internacional. Y es por eso que el resultado, después de esa presentación tan exitosa, que recuerdo que la presentaron antes en la Oficina Nacional, era muy probable que fuera elegido Chile. Lo que quiero destacar es eso, o sea, una institución se va consolidando paso a paso. Nadie organiza un jamboree de esta envergadura de un día para otro. Y lamentablemente, terminado el jamboree, bueno, yo no estaba participando, pero cuando volví en 2006 a raíz de una crisis que había, que